Hola queridos amigos de YouTube, gracias por estar con nosotros en este programa de problemas y soluciones, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la mentira y cómo podemos salir de esta maldición. Quédate con nosotros. La mentira hoy se ha vuelto una epidemia. Generalmente ya uno no puede saber a 100% cuando una persona le está diciendo la verdad o cuando le está diciendo mentira. Ni los cristianos ahora nos salvamos de esto. Lo usamos hasta por deporte, mentimos para todo. Se ha vuelto una epidemia tan grande que ya la gente literalmente no sabe conversar sin mentir. Y esto es algo interesante porque muchas cosas se manejan, digamos, en las conversaciones que son mentiras y la gente las asume como verdades, el oyente. Y la mentira ha dañado un montón de relaciones, montones de cosas, porque la gente cree, pero la realidad es que en mi experiencia personal he visto muchísimas cosas que se han dañado por mentiras, reputaciones que se dañan porque alguien mintió. Entonces esto es algo que definitivamente como cristianos, como temerosos de Dios, como personas que tememos a Dios, no podemos hacer de esto un hábito de vida, un estilo de vida, la mentira. Hablando acerca de esta epidemia, porque sí es una epidemia y se lo vamos a probar en este momento a través de diferentes alcances que tiene la mentira. ¿Y por qué le llamamos una epidemia? Tan solo vea las redes sociales y cómo las personas tienen un comportamiento donde supuestamente tienen una apariencia, pero realmente no es cierta, no es verdad esa apariencia. Y queremos hablarle entonces de los alcances que pueden tener la mentira en esta era de las redes sociales. Bueno, realmente una de las cosas que nos sorprende, recientemente estaba viendo un video de unas transformaciones, por ejemplo, cuando hablamos acerca de cómo se miente con apariencia, unas transformaciones interesantes a punta de maquillaje, especialmente, por ejemplo, las coreanas tienen una habilidad increíble para maquillarse y pueden transformar, digamos, un rostro, digamos, tal vez regordete, con ojos muy achinados y, digamos, facciones un poco toscas, prácticamente en una muñeca de anime. Y resulta de que estaba viendo un video donde dos hombres estaban viendo este tipo de transformación y ellos decían, me siento estafado, porque de repente voy a salir con una mujer que tiene esta apariencia tan perfecta, tan de muñeca, y cuando llega a casa se quita el maquillaje y todo es otra cosa. Entonces, qué interesante es porque hasta en eso, hasta para transformar la apariencia, hoy en día estamos como usando el extremo de la mentira, porque una cosa es maquillarse para uno medio arreglarse, pero en estas transformaciones, por ejemplo, que hemos visto en las redes sociales, es que cambian totalmente de la persona. Y aún, digamos, se añaden cosas para verse más voluptuosas y todas estas cosas para atraer, y realmente están vendiendo algo que es una mentira, porque esa no es su verdadera cara. Entonces, hasta allí usted va a poder ver, digamos, los alcances, cómo está la sociedad de mentirosa, que hasta llega a los extremos, digamos, de ponerse partes o comprarse cosas para verse más voluptuosas en ciertas partes de su cuerpo y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero también en los negocios, háblanos un poco de eso. Solo quiero mencionar algo de la apariencia. En una ocasión me escribió un amigo, una persona que yo conocía, y me dice, ¿no sabes quién soy? Entonces le digo, no, no sé, no sé. ¿No me conoce o no me reconoce? No, no sé, no sé quién es. Y me dice, soy fulano de tal. Lo que pasa es que la foto estaba tan arreglada que era imposible de reconocerle a través de esa foto que tenía en el perfil de WhatsApp. Y eso es precisamente cómo estamos maquillando la apariencia. Recuerdo en una ocasión que había comprado un celular y me tomó una foto, fue mi primer selfie, nunca me había tomado un selfie.
y me tomé un selfie porque necesitaba enviar una foto mía. Entonces me tuve que tomar ese selfie y cuando me tomo la foto, yo digo, me veo bien joven en esta foto. Y después, bueno, mi hija me dice, ay papá, el celular tiene un filtro automático que te borra las arrugas. O sea, todo está diseñado para mentir en nuestra apariencia. Por eso estamos en grandes problemas con nuestra sociedad. Pero hablábamos de los negocios. Permítame contar una experiencia rápidamente. Recibo una llamada de una persona que me dice que le trabaja a un banco. Obviamente no voy a mencionar el nombre del banco. Y fue interesante porque me empieza a decir, usted como es buen cliente, lo hemos seleccionado y el banco está preocupado por su salud. Si a usted le pasa algo, va a tener derecho, y me empieza a decir todos los derechos. Y hasta le dije, esta llamada está siendo grabada. Sí, me dice, está siendo grabada. Bueno, quiero felicitarlos por esta iniciativa y qué bueno. Y cuando ya estamos terminando la llamada, al finalizar me dice, bueno, mi primer nombre es Alex. Bueno, don Alex, solo queremos decirle que en su tarjeta se va a hacer un cargo mínimo de tanto. Y le digo, espere un momento. Entonces usted lo que me está vendiendo es un seguro. Y escucho que la persona queda congelada. No podía no sabía qué contestarme. Y le digo, contésteme la pregunta, usted me está vendiendo un seguro. Entonces finalmente me dice, bueno, sí, es un beneficio. No, ¿es un seguro o no es un seguro? Porque eso es lo que usted me está vendiendo. Y le digo, esta llamada está siendo grabada, me lo dijo. Quiero decirle algo, yo no acepto ese seguro y no acepto que me hayan llamado para venderme un seguro y mintiéndome diciendo que era un beneficio. Esto no es un beneficio. Y la persona, yo sé que la persona no tiene la culpa, pero es la forma de mentir en los negocios. O le dicen a uno una cosa y después cuando va a ver es otra cosa. Le dicen que los audífonos, por ejemplo, uno se los pone y le quedan, parece que buscaron a alguien que la oreja es gigante, porque le quedan dentro y que ni se le ven. Y cuando uno se le pone está la pelota de fuera. O sea, cayendo en la mentira, están haciendo negocio mintiendo. ¿Por qué se ríe? Me río porque estás hablando de algo que yo compré. Exactamente. En el anuncio, el audífono parece que estaba que ni se miraba. Pero cuando ella se lo puso, las grandes pelotas por fuera. Pero una vez más, están mintiendo en los negocios y por eso hay mucha frustración en esta área. También las mentiras se dan en las relaciones. Muchas relaciones empiezan a base de mentiras, diciéndole a las personas o presentándose delante de personas, digamos, con un perfil de vida que uno no tiene. Yo por lo menos he visto personas que tienen una habilidad para mentir en sus currículum vitae, en los currículos que mandan a las empresas, que yo me quedé impresionada. Recuerdo hace muchos años, estamos hablando como en los 90, tenía yo una compañera en la universidad y estábamos estudiando, recuerdo en ese entonces, Contaduría Pública y Finanzas. Y ella se sale, esa era su primer carrera, ella se sale de la carrera, deja de seguir estudiando y me la encuentro un año literalmente después de que ella se salió de la universidad. Me la encuentro en un banco y cuando estoy en el banco haciendo una gestión, ella sale de una oficina muy bien arreglada, muy bien vestida y la persona que me está atendiendo en el banco me la presenta y me la presenta como una gran y exitosa abogada con títulos, maestrías y toda la cosa, y ella me queda viendo y yo entendí de que eso fue un momento duro para ella porque, digamos, yo sabía de dónde venía y, digamos, y de dónde se había ido. O sea, su primera carrera era Contaduría Pública y Finanzas, la había dejado y un año después me la encuentro y es una abogada, es graduada y todavía con maestría. Entonces yo, wow, qué momento más vergonzoso. Pues gracias a Dios yo no la dejé en mal, ni mucho menos, pero es algo de que me sorprende cómo podemos llegar, digamos, a manipular
todo este tipo de cosas. Y hablando de la mentira, a mí me gusta contar, digamos, historias acerca de las cosas que estamos hablando. Nadie se salva de ser mentiroso. Aún los niños, ya uno desde niño puede saber lo mentirosos que son. Nunca se me va a olvidar, yo estaba en primer año de secundaria, cuando llegó una compañerita de clase. Y llega mi compañera de clase y nos comienza a decir a todos de que ella venía de un colegio privado, que ella era una persona con muchísimo dinero, pero que su mamá, por castigarla, la había puesto en el colegio público en el que estábamos, pero que ella era una persona de mucho dinero. Y nos comienza a contar y a describir cómo era su casa. Y entonces comienza a describir, es una casa de 2 pisos y los lujos de su casa y todas estas cosas. Y todos emocionados queriendo conocer la casa de mi amiguita, de la amiga. Y entonces armábamos grupos de estudio y siempre decíamos, vamos a ir a estudiar a la casa de la fulana, porque todos nos moríamos de la gana de conocer esta mansión que nos estaban describiendo. Y entonces recuerdo que en una ocasión ella siempre evadía, no, en mi casa no, mi mamá no está, siempre evadía, pero en una de las tantas, a tanta insistencia del grupo, ella dice que sí. Pero entonces ella monta, como no sabe salir de la mentira que estaba montando, ella monta esto, ella dice de que primero me vaya yo con ella en el bus y les da una dirección a ellos para que supuestamente lleguen a su casa. Se va conmigo y mientras va en el bus me dice, Carolina, yo te tengo que confesar algo, me dice. Mi casa no es como yo siempre he dicho, pero me dice, no se lo digas a nadie, no le digas. Y le digo, ¿cómo van a llegar ellos? Es que les di una dirección falsa. Y esa fue una de las veces que a mí más me sorprendió la mentira de otra persona. Y qué terrible, digamos, es para la persona que miente, especialmente en detalles tan grandes, no detalles, o sea, en cosas tan grandes de su vida, como la descripción de su casa y todo eso, tener que después enfrentar un momento donde la verdad te encuentra, o sea, donde estás expuesto y decir, bueno, esta persona es una mentirosa. Entonces, es algo terrible. Pero también se puede mentir en cualquier, mienten los niños, mienten los hombres, mujeres, bueno, es que por eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo creo que aquí nosotros que estamos hablando de la mentira y todos los que nos están escuchando de la mentira, mentimos. Incluyendo los que están aquí, ¿no? Hemos mentido. Pero el asunto es que si somos personas que realmente queremos hacer la voluntad de Dios y andar y vivir una vida transparente y tranquila, esto es algo con lo que tenemos que definitivamente, o algo que tenemos que erradicar de nuestras vidas. No es fácil, tenemos que ser transparentes y honestos y decir la verdad. No es fácil parar con la mentira, no es sencillo, porque es una cultura, es una costumbre y cada vez más la mentira está teniendo muchas más facetas, está como modificándose y uno miente de diferentes formas ahora, entonces todavía se va volviendo más complejo. Por eso queremos hablar de las diferentes formas de mentir, porque tiene diferentes formas de cómo mentimos y finalmente tenemos que decir es mentira. Es tan sencillo como eso. Lo pongamos como lo pongamos, seguirá siendo una mentira. Por ejemplo, exagerar la verdad. Eso es mentir también. Quiero contarles algo que el pastor David Spencer un día él nos contó en público. Dice que en una ocasión él estaba hablando con alguien sobre una campaña que habían tenido unas reuniones y habían llegado, digamos, 3,000 personas por día. La campaña había sido de 4 días. Entonces él estaba con su esposa y le estaba contando a alguien y le dice, ¿cuántas personas llegaron a la campaña? Llegaron 12,000, fueron 4 días. Entonces, bueno, los que conocemos a la pastora Vani, con esos ojos azul profundos que lo examinan a uno por todos lados, dice Vani me volteó a ver
ella me ve y me dice, y yo la veo y le digo, 12,000, llegaron 12,000. Y cuando la persona dio la vuelta, ella le dijo, David, usted está mintiendo. Yo no estoy mintiendo. Fueron 4 días, 3,000 personas por día, 4 por 3 es 12. Dice, no, David, usted parecía que estaba diciendo que llegaron 12,000 personas por día. Y entonces dice, yo finalmente tuve que decir, es cierto, es cierto. Y los que lo conocíamos sabemos cómo él hablaba así de jocoso. Y decía, es cierto, tengo que reconocerlo, yo estaba mintiendo, porque estaba exagerando la verdad. Así es. Otra manera, digamos, es cambiar totalmente la historia. Yo me quedo sorprendida de las personas que tienen una habilidad para cambiar historia o para inventar historias. Nunca se me va a olvidar, estaba yo en un día de trabajo, cuando llegó a la oficina una mujer, yo trabajaba, ya estaba trabajando para la iglesia, y llega una mujer a decirme de que ella había estado presa por una acusación de estafa, pero de que había sido una mentira, que ambos, su esposo y ella, habían estado presos por estafadores. Entonces llega a decirme que eso fue una injusticia, fue una mentira y que ellos estaban pagando como un alto precio por alguien, digamos, que los acusó falsamente. La mujer comenzó a llorar impresionantemente y me comienza a decir, digamos, de que perdió su casa, y que ella estaba como volviendo, digamos, a reinventarse. Entonces me movió su historia porque lloraba con una pasión impresionante y le di dinero, le aporté, le ayudé. Allá vuelve otro día, también llorando, pero a mares, a decirme de que su mamá se había muerto. Y entonces lloró tanto y todo que me volvió a conmover el corazón y le volví a dar dinero. En la tercera vuelve a decirme de que no había tenido para ponerle, digamos, ni siquiera un rótulo al letrero de su mamá, porque la estaba pasando mal. Ahí yo ya empecé como digo, no, esta es demasiada desgracia para una sola persona. Entonces me abstuve y le dije, mire, esta vez no tengo. Recuerdo que con el tiempo ella le cuenta la misma historia a otra persona, pero la otra persona, ella le da su dirección y le dice, vivo en tal lugar, y la otra persona se va a cerciorar, es conmovida por las lágrimas de ella y dice, yo me voy a cerciorar que la historia sea verdad antes de darle dinero. Entonces la persona se va a la dirección que ella había dado. Y cuando llega, la mamá muerta había resucitado. Estaba cosiendo, ¿verdad?, ropa, y ella venía, dice, con un queque y alegrísima de una fiesta de sus niños. Y dice que cuando la vio se le dejó caer y le dice, por favor no le digan a Carolina, ¿verdad? Y con los años, años después, yo voy a predicar a la cárcel, a una de las cárceles de aquí de Nicaragua, me llevaron para ir a predicar, y cuál es mi susto que la veo otra vez ahí, o sea, la vi ahí en la cárcel. Y yo dije, pues entonces el tema de la estafa sí era verdad. Con los años la vuelvo a ver, ¿verdad? También haciendo un cuadro, tenía a 5 personas bien sentadas escuchando su historia de que tenía cáncer. Y entonces le dice una de las personas, pero mire, le dice, usted está demasiado arreglada para un tratamiento de cáncer. Generalmente las personas con cáncer se les cae el pelo y esta tenía el pelo pintado y toda la cosa. Entonces era una mentirosa profesional, ¿verdad? Profesional. Por eso es de que hoy en día usted no puede, o sea, dar por sentado, digamos, una cosa, porque la gente ha agarrado unos niveles de expertos, digamos, en la mentira impresionante. Queremos mencionar las últimas 2 y una de ellas es omitir la verdad. Omitir la verdad es mentira. Cuando decimos, no, es que yo no mentí, solo no le dije toda la verdad, estamos mintiendo. Porque si no es la verdad original,
es mentira. Y recuerde, existe una sola verdad, el resto se llama mentira. Y la última que queremos mencionarle es maquillar la verdad. Cuando agarramos y le damos otras vueltas y decimos muchas veces, es que era una mentirita piadosa. No existen las mentiritas piadosas, solo existen blancas. O blancas, sí, solo existen las mentiras. Y por más que argumentemos, finalmente será una mentira. Recuerdo en un juicio, un abogado, habían matado a alguien y estaban argumentando la defensa, diferentes cosas, y dice el abogado acusador, esto fue lo que él dijo: por más que argumenten razones y esto y el otro, la única verdad es que hay alguien que murió y que esta persona la mató. Es tan simple como eso. No podemos maquillar la verdad. Finalmente, si nosotros le damos vueltas a la verdad, dejará de ser verdad y será una mentira. Vamos a pasar ya a la última parte en este momento, que es ¿por qué mentimos? ¿Por qué nos acostumbramos a mentir? Y vamos a acelerar el paso porque el tiempo nos está agarrando. Bueno, aquí pusimos 4 razones por las que generalmente estamos mintiendo. La primera de ellas es por miedo. Miedo a que si decimos la verdad, algo malo nos puede pasar. La segunda razón es porque queremos impresionar a otras personas. Creemos de que lo que podemos ofrecer, decir o aparentar es poca cosa y que estamos, digamos, apurados por impresionar a otros, entonces mentimos. También mentimos para obtener ganancias, digamos, ganancias de dinero o objetos, etcétera. Y también mentimos para evadir problemas. Son 4 razones, por lo menos de las que yo me acordé. No sé si usted tendrá otras razones también, pero esas son las razones por las que generalmente estamos mintiendo. De seguro hay otras razones que debe de tener, por supuesto que sí, pero estas razones creemos que son importantes que las tengamos bien presentes, que es el miedo cuando tememos a lo que va a pasar, impresionar a otros, mentimos por impresionar a otros, mentimos también por ganancias, por tener ganancias o por vender un producto, y también mentimos cuando queremos evadir un problema. Estamos frente a un problema y para evadirlo entonces estamos mintiendo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a un cambio y regresamos bien pronto. Quédese con nosotros. Regresamos, estamos ya de regreso con ustedes en este programa Problemas y Soluciones. Recuerde que estamos hablando de la mentira. Prepárese porque esto es lo que viene ahorita bien difícil de entender, porque vamos, no de entender, sino de asimilar, porque vamos a hablar ahora de las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias cuando estamos mintiendo? ¿Qué consecuencias vamos a tener? Porque deseemos, queramos, lo pensemos que es verdad o no, finalmente vamos a llevar consecuencias. Antes de empezar a nombrar las consecuencias, déjenme leerle algo que me parece bastante útil. Dice: las consecuencias de decir la verdad nunca serán tan graves como las de la mentira. Muchas veces, como dijimos la vez pasada, en el segmento pasado, estamos mintiendo para evadir consecuencias que no queremos enfrentar. Pero la verdad es de que la mentira empeora las cosas, no las mejora. Entonces, nunca va a ser igual enfrentar una consecuencia por decir la verdad que una consecuencia por decir una mentira. Bueno, cuando estamos mintiendo, siempre viene una consecuencia. Tal vez decir la verdad va a traer consecuencias también, pero nunca van a tener, no se van a equiparar la una con la otra. Solamente para darle un ejemplo de esto, recuerdo cuando yo trabajaba para una empresa privada y un día llegué tarde porque me dormí. Y entonces mi jefa me llama y me dice: Aida, venga para acá. ¿Por qué vino tarde? En mi mente yo dije, voy a inventar algo trágico para que ella tenga compasión de mí. Se me murió mi mamá. O el perro, o el carro, o el taxi, no sé, algo se me ocurrió. Entonces
Pero yo estaba en este proceso de que Dios me estaba moldeando y me estaba impulsando, digamos, a que fuera menos mentirosa. Entonces, recuerdo de que le dije, le voy a decir la verdad. Le voy a decir la verdad. Vine tarde porque me dormí. Y yo dije, ahora sí me va a mandar un memorando y me va a correr. Pero me impresionó que ella me queda viendo y me dice, Aida, me encanta que digas la verdad, me encanta que digas la verdad. Y me dice, tranquila, solo no te vuelvas a dormir y vení más temprano. Entonces, ese día para mí fue una gran lección, porque muchas veces uno se hace de unas grandes mentiras para evadir cosas por miedo, ¿no? Pero la realidad es que cuando uno dice la verdad, aunque hay consecuencias, jamás se comparan con la consecuencia de una mentira. Entonces, una de las primeras consecuencias es que se nos vuelve un hábito. Nos habituamos a mentir. Y cuando esto llega a nuestras vidas, mentimos por todo. Por todo mentimos. O sea, por cosas sencillas. En una ocasión un consejero estaba tratando una pareja de matrimonio que estaban, ella lo acusaba a él de mentir. Entonces le decía el consejero, ¿pero por qué miente? Es que mire, eso es lo que yo no sé. Miento por todo. Y a veces yo digo, ¿pero por qué mentí? Si no, ni siquiera necesitaba mentir. Se volvió un hábito. Ya no puede tener una conversación sin decir 2 o 3 mentiras en una misma conversación. Y también, aunque usted no lo crea, muchas veces decimos, ay, dije una mentira y me salvé. Pero ese salvé, ese momento de donde uno se siente que se salvó, es momentáneo. Porque tarde o temprano, lo que pasa es que las consecuencias de las mentiras nunca se dan o no siempre se dan inmediatamente. No siempre se dan en el momento que uno miente, sino hasta después. Yo recuerdo cuando yo estaba en secundaria, yo vivía en Miami. Y entonces una compañera de clase siempre vivía diciendo que ella era argentina. Hablaba como argentina, hacía todas las cosas como que si fuera argentina. Ella era nicaragüense. Entonces un día aparece una peruana y le dice, pero ya después ella había convencido a todos sus compañeros de clase de que ella era argentina y no nicaragüense. Un día apareció una peruana y le dice, ¿has escuchado la música del grupo, creo que se llamaba Estéreo? Era un grupo de rock argentino, no me acuerdo cómo se llamaba. El grupo Soda Estéreo, correcto. Aquí hay un carnal que lo escuchaba. Entonces, miro que mi compañera se queda inerte y le dice, no, nunca he escuchado de Soda Estéreo, de ese grupo. Entonces le dice la peruana, si vos nunca has escuchado de Soda Estéreo es porque no sos argentina, porque Soda Estéreo es un grupo súper famoso y son argentinos. ¡Qué cosa más horrible! Eso fue espantoso. Horrible, horrible. Entonces muchas veces podemos mentir por un determinado periodo de tiempo, pero después tarde o temprano llega quien te hace pasar la vergüenza de tu mentira. Entonces tarde o temprano, a veces temprano, hay veces tarde, pero siempre hay consecuencias. Y la descubrieron, o sea, ese día... Sí, o sea, tuvo que pasar la pena y luego admitir que era nicaragüense, pero fue algo bien interesante. Ah, y era nica. Era nicaragüense, sí. La perdonamos. Entonces, bueno, va a tener las consecuencias, aunque no sean inmediatas, pero finalmente van a tener consecuencias. Lo otro es que desencadena más mentiras y otros tipos de pecados. La mentira desencadena más mentiras. O sea, uno para librarse de la mentira que dijo, entonces inventa otra mentira y después otra mentira. Sí, es que te mentí, pero lo que pasa es que entonces la situación era más grave de la que había hablado, porque yo no quería decirte. Y vamos incrementando los niveles de mentira. Qué cosa más fea que es mentir. Definitivamente que es un hábito tan dañino que luego uno se encuentra solo, porque nadie quiere estar con un mentiroso. Entonces va desencadenando más y más mentiras que nos lleva a otros pecados. La mentira nos contamina tanto que nos lleva a otros pecados que finalmente van a traer otras consecuencias y peores aún que la misma mentira. Y una de las consecuencias, y la última que queremos mencionar también, es una consecuencia espiritual.
La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, que él ha mentido desde el principio y que esa es su naturaleza, la mentira. Entonces, cuando uno está o se ha dado el permiso para hacer de toda su vida una mentira y de la mentira un estilo de vida, usted y yo, digamos, si estamos en eso, estamos acercándonos más y más a la naturaleza del maligno, ¿ya? Y esa es una consecuencia y trae una consecuencia espiritual. De repente usted puede pensar, ¿por qué siento de que la presencia de Dios no está en mi vida? ¿Por qué no siento la bendición de Dios? ¿Por qué siento de que otras personas se conectan con Dios y yo no me conecto? Bueno, porque si la mentira está como un hábito, un estilo de vida en nosotros, la mentira es del diablo, la mentira no es de Dios. Dice, todo hombre es mentiroso, dice, pero Dios es veraz, o sea, Dios siempre dice la verdad. Y Satanás es el padre de la mentira. Entonces, cuando estamos mintiendo, ¿a quién nos estamos pareciendo? La naturaleza de quién estamos adquiriendo. Y esto es un problema espiritual. Y por eso de repente usted no siente la presencia de Dios en su vida, ni la bendición de Dios. Y es que estamos, digamos, jugando en la cancha equivocada. Exactamente. Y nos estamos relacionando, como ya lo decías, con el maligno, el padre de la mentira. Y eso va a traer consecuencias bien dañinas. Usted no quiere meterse en el mundo oscuro de Satanás, y usted puede creer o no que existe. Ese es nuestro derecho, elegir creer o no, pero finalmente, porque creamos o no, no va a existir o dejar de existir, y va a tener una influencia negativa sobre nuestras vidas. Tenemos poco tiempo, pero queremos hablar de cómo romper el hábito de la mentira. Tiene que existir una forma donde nosotros podemos romper ese hábito de estar mintiendo todo el tiempo. Si ya se volvió un hábito, necesitamos romperlo. Entonces, iniciamos con cómo romper ese hábito. Primero de ellos es reconozca que es un pecado. Mientras uno no reconoce que lo que uno está haciendo es un pecado, que está mal, uno siempre va a creer de que, o sea, nada mal está pasando, que tiene el derecho, y no va a buscar cómo cortar eso. Entonces, pero en el momento en que uno abre su mente espiritual, o sea, su corazón espiritual, y reconoce que mentir es un pecado, entonces uno ya comienza a tomar acciones, porque nadie quiere vivir en pecado, ¿verdad? Nadie se siente como, ay, sí, yo estoy orgulloso de vivir en pecado. Y la mentira es un pecado. Entonces, mientras mentimos, nuestra posición delante de Dios, digamos, está dañada. ¿Ves? Porque la Biblia dice de que Él es 3 veces santo. Y Él nos dice a nosotros que debemos de andar en la verdad y que debemos también ser santos como Él es santo. Entonces, si usted realmente se ha propuesto en su corazón de que usted va a santificar a Dios en su vida, no puede cohabitar en una misma casa, digamos, espiritual, la mentira con el deseo de agradar a Dios, porque la mentira es pecado y es un pecado que a Dios le desagrada. Cuando hablamos esto de reconocer que es un pecado, tenemos que decirle, Señor, yo reconozco que estoy mintiendo, que tengo este hábito y necesito ayuda. Recuerde lo que la Sagrada Escritura dice: el que encubre su pecado no prospera, no sale adelante. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y cuando hablamos de confesar que estamos mintiendo, que hemos mentido, entonces tenemos que ir a la segunda manera de cómo romperla. Es disponerse a pagar las consecuencias. Recuerdo en una ocasión, esto lo miré en un programa de televisión, estaban hablando de un edificio que había sido diseñado, era un edificio de vanguardia. ¿Y cuál es el susto del diseñador? Que descubre que hay un problema después que está hecho el edificio, construido. ¿Y cuál era el problema? Que él había diseñado en una posición del viento que supuestamente era para que el viento pudiera pasar a los lados del edificio, pero descubre que el viento pega directo al edificio, lo que va a causar tarde o temprano una ruptura en los cristales que tenía y también un problema estructural, porque el problema era estructural.
Entonces ya se puede imaginar, cuando ya el edificio está construido y uno descubre esto, el hombre le dio depresión, no podía dormir y él tomó la decisión de hablarlo. Y fue donde los dueños del edificio le dijo, yo cometí un error y si he de pagar por esto, pues he de pagar. Lo interesante es que obviamente hubieron consecuencias sobre la vida del hombre, pero luego alguien quiso construir otro edificio. Y adivine a quién buscó. Buscó a este diseñador y lo buscaron precisamente por la honestidad de este hombre. Él se pudo haber quedado callado. Bueno, en este edificio, de hecho, hicieron una modificación y lograron reparar, no tuvieron que botar el edificio, pero hubieron unas grandes pérdidas. Pero luego lo buscaron por la transparencia. Él pagó un precio, pero finalmente, como lo decíamos, el precio de la verdad no se compara con el precio de la mentira. Yo creo que nuestra sociedad está tan acostumbrada ya a la mentira que cuando aparece alguien que confiesa la verdad, en vez de criticarlo o rechazarlo o juzgarlo, más bien uno se siente como agradecido que le hayan dicho la verdad. Generalmente uno, yo he visto esto, cuando alguien decide, bueno, voy a asumir las consecuencias de mi acto y no voy a mentir, sino que la voy a enfrentar. Hay algo que pasa en la otra persona, en la persona que está recibiendo la confesión de la verdad, y es que lo agradece. No es lo mismo, escuche esto, aún trasladémoslo al matrimonio. Digamos, cuando una persona que ha cometido un error, digamos, va y confiesa la verdad, automáticamente eso hace un abono en la otra persona para perdonar y todavía, digamos, poder dar una nueva oportunidad. Pero cuando la persona insiste en la mentira, ¿verdad?, eso lo que hace es cada día va cerrando más y más y más las puertas para una restauración en su matrimonio y en su vida. ¿Y cómo se aprecian las personas cuando quieren, o sea, cuando se atreven a decir la verdad? El mundo es tan mentiroso hoy. A mí, por eso cuando hoy me vienen a decir cosas, digamos, de otra persona, una de las cosas que yo decidí hace un buen tiempo es que yo no iba a creer de a primera, hasta no cerciorarme, hasta no preguntar, hasta no ver realmente. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado críticas a ministros de gente que ha mentido? Y claro, como a la gente, al ser humano nos gusta el chisme y nos gusta, digamos, saber que otros son malos, es como un hobby que nos encanta saber de que otros son más malos que nosotros. Entonces, nos están mintiendo y decimos la verdad, o sea, lo asumimos como verdad. Y una de las cosas que yo decidí es que no importa quién me dijera algo de cualquier otra persona, yo no lo iba a dar por verdadero en la primera, porque he encontrado tanta gente, o sea, que dicen mentiras como que si fueran verdades. Entonces, dispóngase a pagar las consecuencias, a decir la verdad, a pagar las consecuencias de la verdad, porque lo que va a generar en la otra persona en la que usted está confesando es más bien un respeto y una admiración por haberlo hecho. Bueno, estamos hablando de cómo romper, ¿verdad?, el hábito de las mentiras. Otra de ellas es, pídale a alguien que señale cuando estamos mintiendo. O sea, cuando buscamos personas que nos ayuden, que están ahí, volviendo al caso del pastor David y la pastora Vani, ella fue quien le señaló que estaba mintiendo. Cualquiera podría decir, no, pero al fin era verdad porque llegaron 12,000 personas. Es cierto, pero daba la apariencia de que eran 12,000 personas diarios. Y es algo sencillo, simple, pero ahí podemos ver cómo es nuestra naturaleza que tiende a la mentira. Y yo agradezco tanto en este sentido la honestidad y la transparencia que el pastor David tenía para hablarnos, porque no se mostraba como aquella persona perfecta, sino como aquella persona que decía, yo tengo problemas, he tenido problemas en mi vida y he necesitado de otras personas que me ayuden. Entonces, en este caso, busquemos personas que nos ayuden, que nos digan, hey, tal vez no delante de todos, ¿verdad? Como mi esposa me dice, no en público, en privado,
sino que nos agarran y estabas mintiendo. Eso tiene verdad hasta un punto, pero finalmente cuando cambiamos la verdad un poco la volvemos una mentira para poder avanzar. Aproveche las relaciones más significativas que usted tiene. Si usted, por ejemplo, tiene un esposo, o sea, está casado, pídale a su esposo de que le haga una seña o le diga después, si en la conversación que ustedes tuvieron con otra persona, digamos, captó una mentira, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estar siendo señalados, digamos, de una manera obviamente privada, no de una manera para avergonzar a nadie, pero si uno está siendo señalado en privado de su falla, uno puede corregirse, uno está más pendiente, porque mira, a veces nos hemos vuelto tan mentirosos que ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos mintiendo y nos creemos nuestras propias mentiras, las hacemos verdades y estamos pegando semejantes mentiras con una emoción porque las hemos vuelto nuestras verdades. Entonces, tener a otra persona que nos conozca y nos diga, oye, ¿por qué mentiste? No debiste haber mentido, siempre va a ser saludable para romper ese hábito. También otra de las maneras de romper la mentira es recordar que cuando hemos mentido hemos fracasado, nos ha ido mal. Recuerde esos momentos donde por haber mentido le ha ido mal. Hemos perdido relaciones, amistades, hemos quedado mal en trabajos por haber mentido, por andar diciendo cosas que eran falsas y las dijimos como verdad, o como esta persona que mentía en su currículum para mejorar su salario. Finalmente a uno lo descubren y uno termina pagando un precio altísimo. He ahí la razón que debemos de traer a memoria esto. Recuerde esas consecuencias, esos fracasos, lo que hemos fracasado, perdido por haber mentido. Y esto nos va a ayudar entonces a decir, ya sé que me va mal cuando miento, entonces prefiero enfrentar con la verdad y terminar pagando el precio. Rápidamente quiero contarle una experiencia que tuve con un compañero de trabajo y yo le quiero decir, yo ya era cristiano y este compañero cometió un error, pero era un excelente trabajador. Entonces yo supuestamente tenía 20 años, quería asesorar a mi compañero y empiezo a decirle, mira, lo que pasa es que vos tenés que razonarlo desde otro punto, porque él me decía, es que yo me equivoqué. Sí, pero te equivocaste y yo tratando de razonarlo supuestamente. Vos tenés que verlo desde este punto de vista. Y él me decía que sí. Entonces cuando iba a la reunión con los jefes, supuestamente yo creía que él iba a decir lo que yo le dije. Cuando sale de la reunión, le digo, ¿y qué pasó? Pues ahí les conté todo lo que pasó, pero ¿qué fue lo que les contaste? Y me dice que me equivoqué, que hice esto. Y yo me llevé la mano a la cabeza y yo dije, Dios mío, de seguro que lo corrieron. Para susto mío y vergüenza mía, realmente no lo corrieron. O sea, sí le dijeron, bueno, no lo vuelva, no, porque era una pérdida, no vuelva a hacerlo, esto es parte de este asunto, solo no se equivoque el que no hace nada y ya se está equivocando por no hacerlo. Pero fue una experiencia en mi vida, gracias a Dios, aunque en ese momento no pagué una consecuencia, pero sí puedo decir que fue algo educativo para mí, haber visto cómo con la verdad se puede salir adelante y que si hubiese mentido, finalmente lo hubiesen agarrado y pagar y es más caro. Así que siempre que vaya a decir algo, recuerde que es más caro decir la mentira que enfrentar la verdad. Y como ya nos ha pasado, estoy seguro, porque a mí me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado, claro. Como me ha pasado, entonces me acuerdo de las consecuencias que llevé por haber hablado la mentira. De la vergüenza que uno pasa. De las vergüenzas, sí, sí, exactamente, vergonzoso. Entonces mejor enfrentar las cosas con la verdad. Vamos al último para cerrar el programa. Bueno, el último es, ore para que Dios le ayude a romper esta fortaleza en su vida. La mentira se vuelve un pecado tan grande, tan gigante, tan fuerte, es una cadena tan grande muchas veces que solo la intervención del Señor puede ayudarnos a romper ese hábito. Ore, si usted tiene un problema y sabe de que su vida, como decía un cantautor nicaragüense, decía, tu vida siempre ha sido una mentira, decía.
si usted sabe que aquí hay un problema, digamos, y no puede funcionar en su día a día, en su rutina, sin mentir, entonces pídale al Señor, comience a orar al Señor para que el Señor le ayude a romper este hábito. La Biblia dice, la verdad os hará libres. Quizás una de las razones por las que usted se siente en una prisión emocional, quizás una de las razones por las que usted vive en ansiedad, es porque no ha mentido tanto que teme el día en que lo descubran. Y usted está en una prisión de ansiedad, quizás por la mentira. Y si usted decide enfrentar, salir de allí y decir, no, yo voy a cambiar la mentira por la verdad, usted va a experimentar en su vida una nueva libertad espiritual, una nueva libertad emocional, mental, en toda la área. ¿Por qué? Porque ya no se va a sentir con el temor de ser descubierto, con el temor de pagar consecuencias si alguien descubre la mentira que usted está diciendo. Mi mamá siempre me decía, Carolina, el que te va a querer a como sos. No tenés que mentirle a nadie ni poner otra cosa, porque el que te quiere tal y como sos. Entonces, le animo en el nombre de Jesús a orar por esto en su vida y salir de las garras de este hábito que le quita la paz a sus poseedores. Por eso necesitamos ir a la presencia de Dios. Y le repito, el que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces vamos a necesitar y a decirle, Señor, ayúdame a romper con este hábito. Y en cuanto se presente la primera oportunidad, entonces que usted pueda decir, iba a decir una mentira, pero voy a decir la verdad. Y esa maldición va a empezar a romperse en su vida. En el nombre de Jesús lo creemos.